Bueno, muy bien, nosotros estamos trabajando el verbo hebreo, ¿correcto? Entonces vamos a colocar acá un título que nos lo recuerde. El verbo hebreo, ¿correcto? Correcto. Y de ese verbo hebreo, entonces trabajamos la clase anterior, las características similares que tiene ese verbo hebreo con el verbo en español. ¿Correcto? Tiene género, masculino y femenino, tiene número, singular y Sí. plural, tiene personas, primera, segunda y tercera, Tercera. y Ajá. tiene modos o tiempos. Tiene un tiempo perfecto que es el pasado, un tiempo imperfecto que es el futuro, un imperativo, yusivo, cortativo, participio, en fin. Sí. Y tiene algo que no tiene el verbo en hebreo, en español, que es lo que se conoce con el nombre de estructuras. Y dijimos que las estructuras son 7. 3 Sí. activas, 3 pasivas y una reflexiva. Y que dijimos que cada estructura activa tiene una amiguita, una compañerita con la pasiva. Entonces, cal está, que es activa, con nifal, que es pasiva. Piel, activa, con pual, que es pasiva. Jifil, activa, jofal, pasiva. Y hitpael, que es la reflexiva. Y vimos las características del tiempo perfecto. Ese tiempo perfecto, es decir, el pasado, tiene unas características especiales, ¿correcto? Primera característica, tiene unos sufijos propios del tiempo. ¿Cuáles son esos sufijos? ¿Recuerdas? A, ta, te, ti, u, tem, tem, nu. ¿Sí? En el cuadrito que hicimos, ¿recuerdas? A, ta, te, ti, u, tem, tem, nu. Segundo, las terminaciones I, U, las terminaciones A y U, perdón, arrastran el acento en el momento de la pronunciación y hacen que la vocal de la segunda letra de la red del verbo se volatilice, es decir, se convierta en cheva, excepto en jifil, ¿correcto? Sí. ¿Y cuál es la tercera característica? La tercera. Tem y ten, ¿sí? Ajá. Ten en ten. Tem y Dice que ten. arrastra el acento en el momento de la pronunciación. Muy bien. Tercera. Y la cuarta es que las vocales propias del tiempo perfecto son Kames Gadol para la primera letra de la raíz del verbo, que eso también se llama radical, y pataj para la segunda. ¿Listo? Kames Gadol y pataj. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces, te decía que esas son las características del tiempo. Y Sí. cada estructura de esas 7 estructuras que mencionamos, cal, nifal, piel, cual, jifil, jofal y hitpael, cada una de esas estructuras tiene también unas características, ¿correcto? Entonces vamos a ir viendo cada estructura y vamos a ir viendo cada una de las características de esa estructura. Entonces, escribamos acá, por favor, estructura, estructura, simple, activa, que se llama como cal. En esta, recordemos que ¿cómo es? El sujeto realizó Acción. una acción simple. El sujeto realizó una acción simple. Entonces, según el verbo que hemos estado trabajando, él gobernó. Él gobernó. ¿Listo? Sí. Hablemos de las características. Tiene una sola característica. Las terminaciones tem y ten
Las terminaciones ten y ten, la diferencia es que una es con M final y la otra es con N final. Ujú. Hacen que la vocal de la primera radical, ¿te acuerdas qué es radical? Es decir, primera letra en la raíz del verbo, ¿no? Sí, sí. Primera letra de la raíz del verbo se reemplace por Cheva. Se reemplace por Cheva. ¿Listo? Entonces, esa vamos a tenerla en cuenta. Las terminaciones ten y ten hacen que la vocal de la segunda letra de la raíz del verbo se reemplace por Cheva. Muy bien. Ahora vamos entonces a hacer una conjugación de un verbo en el tiempo perfecto y la estructura cal. Entonces, ¿recuerdas cuál era el proceso? Vamos a colocar acá singular. Vamos a trabajar el verbo que hemos venido hablando. Ajá, El verbo que el hemos verbo colocado. gobernar. Es correcto. ¿Qué es el verbo qué? Mashal. Machar. ¿Correcto? Mashal. Vamos a colocar acá singular y vamos a colocar acá plural, porque el hebreo es de derecha a izquierda, ¿no? Y vamos a colocar cuántas veces la radical en el singular y cuántas veces en el plural. Ahí tenemos que tener en cuenta el cuadrito, ese cuadro que nosotros hicimos, que yo le envié una foto allá. Ujú. ¿Cuántas veces en el singular según ese cuadrito? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a colocar 5 veces las radicales en el singular. Y en el plural, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4 veces? Porque el sufijo de la tercera persona, masculino o femenino, del plural, el sufijo de la tercera persona, masculino o femenino del plural, es igual para la tercera persona masculino o tercera persona femenino. Por lo tanto, entonces no necesitamos colocar 2 veces esa conjugación, porque sería exactamente lo mismo, ¿no? Entonces solamente colocamos, reitero, 5 veces las radicales en el singular y 4 veces en el plural. ¿Listo? Ujú. Entonces procedamos, por favor, a colocar acá. Vamos a trabajar el verbo mashal. Vamos a dejar un poquitico separado para que nos quede bien bonito esto. 1. 2. 3. 4. Y 5. ¿Listo? Y vamos para el plural, 4 veces. Una. 2. 3. 4. ¿Listo? Casi, casi, casi. Bueno, entonces 5 veces en el singular, 4 veces en el plural.
1, 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Y qué empezamos a hacer acá? Todas las características que trabajamos del tiempo perfecto, las vamos a empezar a trabajar acá. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Tenemos, ¿cuál es la primera característica? Nos dice que tiene sufijos propios del tiempo. ¿Cuáles son esos sufijos propios del tiempo? Para la tercera persona masculino del singular no hay nada, entonces no colocamos nada acá. Todo lo que colocamos en ese cuadrito, ahora lo vamos a pasar acá. Acá está, tercera persona femenino del singular es la terminación Kames Gadol y G. ¿Listo? Segunda persona masculino singular, la terminación es ta. Segunda persona femenino singular, la terminación es te. Y primera persona común singular, la terminación es ti. ¿Listo? Eso en el singular. Un momentito, profesor, un Tranquila. momentito. En el singular solamente usamos 4. 1, 2, 3, 4. Es una job que tiene esta. Es correcto, Hirik Yod. Ok. Y vamos con... ¿Cómo? Dije, ok. Bueno, muy bien. Y ahora vamos al plural. ¿Cuáles son los sufijos de la tercera persona del plural? Perdón. Tem, ten y nu. Tem, nu. Entonces, esa sería la primera característica, que tiene sufijos. ¿Cuáles son los sufijos? A, ta, te, ti para el singular, tem, nu para el plural. A, ta, te, ti, tem, nu. Atateti, utentenu. Listo. Utentenu. Momentito, profesor. Ok. Atateti, utentenu. Muy bien. Vamos con la segunda característica del tiempo perfecto. Me dice que las terminaciones A, esta de acá, y U, arrastran el acento en el momento de la pronunciación y hacen que la vocal de la segunda letra de la raíz del verbo se volatilice. Es decir, se Convierte en convierta cheva. o sea reemplazada de cheva. Entonces hacemos esto. Mire, colocamos un meter en Primera radical. la primera radical que nos indique que eso es una vocal que se volatilizó, pero que hay que leer. ¿Listo? Muy bien.
Tercera característica, tem y ten arrastran el acento en el momento de la pronunciación. Eso lo tenemos ahí en cuenta. ¿Listo? Ujú. Y última característica, las vocales propias del tiempo perfecto son kames gadol para la primera letra de la raíz del verbo y pataj para la segunda. Ujú. Entonces vamos a colocar kames gadol en todas las primeras radicales. Acá, en el singular, empecemos por el singular, tercera persona, masculino, tercera persona femenino, segunda masculino, segunda femenino, correcto, y primera común singular. Vamos con el plural, tercera persona, masculino, pero cuidado, cuando llegamos a las terminaciones tem y ten, nos encontramos que aquí la estructura cal tiene una característica y es que las terminaciones ten y ten hacen que la vocal de la primera radical sea reemplazada por cheva. Entonces, en estas terminaciones, reitero, tem y ten, vamos a colocar cheva en esas primeras radicales, así como está acá. ¿Listo? Muy bien. Ujú. Entonces, ahí trabajamos. Y en la primera persona, como un plural, sí seguimos colocando kames gadol. Muy bien. Ahora vamos a colocar pataj en las segundas radicales donde se pueda. Vamos a colocar pataj acá, tercera persona masculino del singular. En la tercera persona femenino del singular, no. Ya no podemos colocar pataj porque ya se había reemplazado por un cheva. Entonces dejamos Ujú. así. Pataj acá, correcto. Pataj acá Y eh, pata acá. y pataj acá en la primera persona como un singular. Vamos al Ujú. plural. Tercera Ah, persona masculino o femenino del plural, no, porque ya se había volatilizado. ¿Listo? ujú. Acá, segunda persona masculino del plural, segunda Sí. persona femenino del plural y primera persona como un plural. En esas tres, entonces, se tiene la vocal pataj en las segundas radicales. Listo. Hemos agotado las características del tiempo perfecto y hemos agotado las características de la estructura cal. Nos falta ahora algunas cosas, pero que no son del tiempo ni de la estructura, sino que son del idioma hebreo. Por Ujú. ejemplo, no puede ir sola una consonante en un escrito que tenga vocales. No puede ir sola una consonante. Absolutamente siempre habrá que acompañarla de algo y ese algo será un sheva. Entonces vamos a mirar las radicales que estén solas y las llenamos con un sheva. Por ejemplo, acá en la tercera persona masculino del singular, sí puede ir sola porque va al final, no hay Ujú. inconveniente. Pero vamos acá, por ejemplo, con la segunda persona masculino. Hay una radical sola que en este caso es lamed, entonces la acompañamos de un sheva. Acá, tercera persona, segunda persona femenino del singular y acá, primera persona común singular. Esas tres conjugaciones llenamos la tercera radical con un sheva. Vamos al plural. Aparentemente aquí la tercera persona del plural, aparentemente, está sola, pero realmente no está sola. Esa U es la vocal que la acompaña. Lo que pasa es que la vocal U no se coloca al lado, perdón, abajo, sino al lado. Vamos Ok. acá con segunda persona masculino del plural. Colocamos Sí. Sheva. Segunda persona femenino del plural. Y primera persona común plural, colocamos también Sheva. ¿Listo? Muy bien. Ujú. 3. 1, 2 y 3. Ok. Muy bien. ¿Qué más nos falta? Un acento. ¿Por qué y en dónde vamos a colocar un acento? Acá, miremos esta palabra, mashal. Mashal. Las palabras del hebreo por lo general van acentuadas en la última sílaba. Pero resulta que ese acento tenemos que conservarlo donde se pueda. Donde se pueda. ¿Listo? ¿Dónde se puede? Por ejemplo, acá en la tercera persona masculino del singular, de manera natural está ahí el acento. O sea que no hay problema ahí.
Aquí en la segunda persona, en la tercera persona femenino del singular, dijimos que esa terminación arrastraba el acento. O sea que ahí no hay problema. Y acá, segunda persona masculino del singular, colocamos un acento acá, mashalta, ¿listo? En la segunda radical. Acá Espérate, también, espérate un momentito, profesor. Es que estoy en el teléfono, que esta computadora se ha negado. complicado ¿Dónde que que usted está, profesor? ¿Dónde que usted está? acá en la segunda masculino Del singular y segunda singular. femenino singular. En las Ok. segundas radicales les coloqué el acento que es esa pequeña, Ajá, ya lo vi. como una L al revés. Un bastoncito. Muy bien. Y también en la primera persona común singular se coloca acento en la segunda radical. Es decir, el acento en el singular se coloca en las mismas conjugaciones donde se colocó el cheva en la tercera radical. En esas mismas conjugaciones se coloca el acento, pero en la radical anterior, en la segunda radical. El cheva se colocó en la tercera radical, pero el acento lo vamos a colocar en la segunda radical. ¿Listo? Ujú. En el singular el acento se coloca en la radical anterior al llevar. Es correcto. Muy bien. Vamos con el plural. Tercera persona, como un plural, arrastra el acento. Segunda persona, masculino y femenino del plural, también arrastran el acento, o sea que ahí no colocamos ningún acento. Acá colocamos solamente en la primera persona común, en la primera persona común plural. En la terminación nu, colocamos el acento en la primera radical. La Perdón, primera, en la segunda radical. la segunda radical. Muy bien. Listo. Ahí creo que ya tenemos todo. Nos falta hacer dos cosas. Una, Ujú. leer y dos, traducir. Leer y traducir. Acá, ¿cómo se Ujú. leerá la tercera persona masculino del singular? ¿Cómo se leerá esta parte de acá? Espérese, profesor. ¿Dónde que está? Ah, en el Acá. singular. Entonces aquí se leerá machal, Muy bien, sí señora. Ma, shall. Muy bien. ¿Cómo se leerá la tercera persona femenino del singular? ¿qué será? Mashelá. Mashelá. Machelá, porque verdad que se vocaliza el cheva. Es correcto, sí señora. ¿Cómo se lee Machelá. la segunda persona masculino del singular? Entonces aquí será machal, machalta. Mashalta. Muy bien. Y la segunda persona femenino Machal, del singular. machalte, Mashalt. machalt, ¿Y cómo se leerá la primera persona común singular? machalti. Mashalti. Muy bien. Vamos para el plural. ¿Cómo se leerá la tercera persona masculino plural? Voy. Machal, machal, Mashelú. Mashelú. machelú, Ahí también ese cheva se lee porque es un cheva que se reemplazó, cambió. se volatilizó, Ujú, pero entonces se lee Mashelú. ¿Cómo se ujú. lee la segunda persona Ahí será masculino plural? machaltán, machaltén. Me. Porque mira Me, que esta es una me, vocal me, E. sí, me Muy bien. chaltén, Es correcto. Meshaltem. ¿Y cómo se lee? me chaltén. Muy bien. Me shalten.
Ujú. ¿Y cómo se lee la primera persona común? Machalnu. Mashalnu. Mashalnu Machalnu. porque recuerda que tiene un acento Así. debajo de la shin. Machalnu. Sí. Mashalnu. Genial. Ya hemos leído. Mashal, Mashelá, Mashalta, Mashalt, Mashalti, Mashelú, Meshalten, Meshalten, Mashalnu. ¿Listo? Sí, Y ahora vamos. deme un momentito, profesor, porque cuando me pongo a leer me quedo atrás escribiendo Ok, no hay la... inconveniente, tranquila. Ujú. Machelú. Ujú. Machalnu. Machal. Chala. Avisas cuando termines, por favor, tranquila. Sí, sí. Chalta. ¿Cómo guarda el profesor todas estas cosas? Chalta. Como dices, bienvenida. Digo, ¿cómo guarda el profesor todas estas cosas? Machalti. Machal. 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 Ok, profesor. Puede continuar. Muy bien, ahora nos falta solamente leer, traducir. Estamos en el tiempo perfecto, es decir, un pasado. Estamos en la estructura Cal. cal, que es una estructura simple activa. El sujeto realiza una acción simple. Y estamos en el verbo machal, que es el verbo gobernar. Con base en eso, ¿cómo sería la traducción de la tercera persona del masculino singular? El masculino singular. Entonces será. Él gobernó. Sí, señora, muy bien. Él gobernó. Tercera persona femenino del singular. Sería. Ella gobernó. Muy bien, ella gobernó. Segunda persona masculino del singular. Entonces, segunda persona masculino del singular. Primera, tercera persona, segunda persona. Entonces será. Tú. Tú gobernaste. Muy bien. Tú gobernaste masculino y también tú gobernaste femenino para la segunda Ujú, persona femenino del singular. Y la primera persona, yo ujú, goberné, que es sí, masculino y femenino. ujú.
Oh, Yo yo goberné. goberné masculino y femenino. Vamos para el plural. Tercera persona masculino o femenino del plural. Ellos Bueno, ellos gobernaron. o ellas Ellos o ellas gobernaron. gobernaron. Muy bien. Vamos para la segunda persona masculino del plural. Vosotros gobernasteis o Ujú. ustedes Ustedes gobernaron. gobernaron. Ujú. Muy bien. Vamos para la segunda persona femenino del plural. Ujú. Vosotras gobernasteis Vosotras o gobernasteis. Sí. ustedes Ujú. gobernaron. Ujú. Y primera persona como un plural. Nosotros Gobernamos. o nosotras gobernamos. Sí. ¿Ok? Sí. Hemos conjugado el verbo mashal, gobernar, en perfecto cal. Ujú. ¿Qué tal? Sencillo, elemental. Esto es un Ah, rompecabezas. Bienvenida, esto es un rompecabezas. Lo que hay que saber es cuál es la armarlo. piecita, de dónde es la piecita, de dónde sale la pieza y dónde se coloca. Ya. Pero esto realmente es un juego. O sea, Sí. de pronto una persona ve así este pantallazo y dice, wow, ¿y esto qué es? Pero no, Ujú. sencillamente esto es simplemente eso, un rompecabezas. Voy a tomarle una Que foto hay, y la envío al grupo, ¿listo? sí, que hay que conocer las piezas, dónde van. Hay que Ajá. conocer primero de dónde salen, eso, primero Sí. de dónde salen y segundo, dónde se colocan. ¿Ya? Eso es lo que hay que conocer, de dónde salen y dónde se colocan. Ujú. Profesor, ¿usted me puede enviar esa grabación de esa clase para yo Sí, señora. escucharla de nuevo? Creo que la anterior no te la envié, ¿no? ¿Cierto? No, no. Entonces yo ahorita las subo ambas Ujú. y te las envío ambas, ¿listo? Ok. Muy bien, preguntas de esto. No sé, está como tan bello, pero hay cosas que todavía tengo que manejarla para poder hacerla así tan rápido como usted la hace. Ajá. Bueno, Ay, pero está hermoso. sí, señora. Machado. ¿Sabe, profesor, que eh, algunas algunos vocabularios que me he aprendido con usted, se me están quedando hasta sin la vocal? Oh, qué bien. Digo, wow, se me está abriendo, se me está abriendo.
Intentemos traducir esta frase, bienvenida. Bakeshu hasekenin et jejokma. Bakeshu hasekenin et jejokma. Muy fácil. Déjeme copiarla, profesor. Okay. Para... Bakeshu. Bueno. Bakeshu. Bakeshu ekenin. Bakeshu hasekenin et jejokma. Ay, que me falta otro pedacito. Bakeshu.
Sí. ¿Cómo vamos? Bueno, va que chu. Recuerdo. Ya lo copié, profesor, ya lo copié. Y la traducción, recuerda Vale. entonces que, por ejemplo, en el verbo le quitas el prefijo y el sufijo y buscas solamente la raíz, ¿no? Identifica Ujú. cuál es el sufijo ahí. Busca solamente la raíz y luego le da la traducción adecuada. Va, que la raíz. ¿Cuál es la raíz entonces ahí? Digo, va es el sufijo. Sí, Entonces señora. tenemos quechú, quechú. Entonces esta solo tiene dos radicales. No, tiene tres. Ujú. Aquí dice, va quechú. ¿Qué es esto? ¿Por qué dices que tiene solamente dos radicales? Ah, porque le quito el sufijo. Pero queda entonces la Baf, la Kof y la Shin. Sí, la va, la cot y la chi. No es cierto. Estamos trabajando en el gobernante. No tiene va. Sí. No me acuerdo esa radical que es. Mm. Déjame ver si encuentro la B, la cot y la chi. Mm. A mí es que me agarran a mí con esta traducción. Mm. No sé.
Espérese, profesor, que estoy tratando de ver qué verbo es. Espérese, ¿qué es? Mm, la co y la chi. El cual. Mm, este es el verbo. El verbo buscar. Muy bien, sí señora. Excelente. Es el verbo buscar. Mm. Entonces, buscar. Mm, pues, si tiene. Este es el verbo buscar. Entonces, vamos escribiendo, ¿verdad? Mm, buscar. Ya sabemos que esto significa buscar. Buscar. Esta otra palabra. Suena allí. Sí. Sí. Ja. Profesor, ¿cómo que se pronuncia la segunda palabra? Hasekenin. 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 Entonces, vamos a ver qué significan estas tres radicales que están aquí. 1, 2 y 3. Hasekenin. Y tenemos que terminar. Hasekenin.
tú, Nosotros tenemos para poder interpretar que separar, ¿verdad, profesor? ¿Cómo dices? Bienvenida. Tengo que separar para poder interpretarlo. Es correcto. Tienes que separar aquí esa palabra, la segunda palabra, sekenim, tiene un prefijo y un sufijo. El prefijo es esto de acá, que es el verbo. Lo voy a dividir acá. Mira, acá. Este, que es un, perdón, un sustantivo, un artículo. Y esto de Ujú. acá, que es el, Pronombre. no, Ese. ¿el qué? Yo dije pronombre, pero Es el el sufijo del masculino plural. Masculino mm, plural. Entonces busca esta raíz, Zain, Kof y Nun. A ver qué te da, aunque tú ya sabes esta palabra. Zain, ujú, Kof y Nun. Costinum. ¿Te acuerdas de algo de ahí? Mm, Sign, Costinum. No, no me acuerdo, voy a buscarla. A ver. Sign, Costinum. Eso se parece. Anciano. No, porque dice Sí, claro, anciano. ¿Por qué no puede ser? mm, Anciano. Y eh, eh, entonces, recuerda que te digo que tiene un artículo definido y por el otro lado tiene un sufijo. O sea que, ¿cómo quedaría? Un sufijo plural. entonces serían, eh, si es un sufijo plural, sería los, lo- los ancianos Claro que sí, los ancianos, sí señora. Entonces, ¿los ancianos qué? buscaron, Sí, muy bien. Y la última palabra, esa palabra ya la sabes también. También esta palabra ¿sabes? tiene artículo definido. Entonces, separas este artículo definido y buscas el sustantivo que está ahí después del artículo. Entonces aquí ¿cómo usted pronuncia esta palabra, profesor? ¿Cuál la última? Ujú. Si en el artículo, Jojma, Jojma, Hotma, tú ya la sabes. Hotma. La sé, pero se me olvida. Tengo que romperme la cabeza. Hotma significa. Ah, uf, me tengo ahí recordándome qué significa Hotma. Hotma, Hotma. ¿Cómo será?
Hot mice. ¿Es monte? No, creo que no. No. No es monte. ¿Tú finalmente hiciste imprimir el diccionario? No lo he imprimido, no, profesor. ¿Lo estás buscando ahí en virtual? ¿En el computador? No lo he buscado todavía ni aquí porque el computador no me funciona y cuando quito esto lo pierdo. Entonces, ¿cómo estás buscando? ¿En dónde estás buscando esas palabras? Estoy buscando en las palabras que yo he trabajado. Ya. Ujú. Mira, extendida. ¿Es rato que llegaron? Estoy buscando, aquí estoy en mi curso. ¿Tú estudias? Sí, con mi profesor, sí. Ujú. Debajo de la cama. Es lo que cocinan ahí. Ese algo que huele mal. Mm, no encuentro. Charco, charco. Ya lo usé yo ahora. Fue otra. Dios mío. No importa. Había cogido una de otro color que ahora no me confundí. No encuentro esa, profesor. Hotma. Jogma. Hotma. ¿Tú sabes qué es Jogma? Sí, pero no me acuerdo, profesor, no me acuerdo. De lo que habla en Proverbios 7. Me ve una cosa, profesor. Estoy buscando porque yo tengo esa palabra. La tengo, la tengo. Mm. Wow. ¿Me va a comer esta palabrita? ¿Me va a comer? No. Por eso que digo que me quito el sombrero. Esa gente que han traducido. Yo tengo 2 horas aquí buscando. Y la encontré, yo creo. No, todavía. Tú puedes buscar ahí Aleluya. en el traductor de Google. Ah, pero no puedes. Ah, sí. ¿Tienes traductor de Google ahí o no? No puedes tampoco buscarlo ahí. Voy a ver. Bienvenida, disculpa la pregunta. ¿Y qué pasó con el computador? ¿Por qué no puedes usar el computador? Que no está
Tengo que ver si me la verifica que no se está conectando con el internet. Entonces aquí abajo no hay cable y es Ah, vía no, pero eso es Wi-Fi. fácil, sencillamente cambiarlo a Wi-Fi o alguna cosa. Hay que mirar Sí, qué es. esto es que no quiere, es por Wi-Fi que yo la uso, que no tengo cable. Voy a Por tener que eso. comprar uno mientras tanto. Y no conecta. No se quiere conectar con el internet. Se queda ahí pensando, hora van y hora vienen y yo esperando. Hotma. Profesor, pero esto es sabiduría. ¿Cómo? Hotma, sabiduría, ¿verdad? Claro que Dios, sí. tantos Sabidu- ratos. Sabiduría. Es sabiduría, sí, señora. Entonces, ¿cómo queda la frase? Bueno, quedaría que los ancianos Los buscaron, ancianos buscaron. buscaron la sabiduría. Los ancianos buscaron la sabiduría. Excelente, sí, señora, muy bien. Hotma. Esto lo voy a escribir aquí en la pared de mi cuarto para que no se atreve a ver eso a escaparse más. Bueno, ok. Vamos a trabajar con la estructura NIFAL. ¿Listo? Ujú, Voy a quitar esta página ya. ujú. Una nueva página. Sí. Los ancianos buscaron la sabiduría. Buscaron la. Ujú. Bienvenida, tú eres una bendición para mi vida, ¿listo? Me encanta Ay, estar profesor. contigo, me encanta dictarte clases, eres una excelente persona. Gracias, Se profesor. nota que eres una sierva del Señor en todo el sentido de la palabra, ¿listo? Yo estoy premiada con usted. Ah, no, Ay, bienvenida. profesor, pero mire, yo me quito el sombrero, como le digo, con esta gente traductores, aunque algunos han hecho algunos errores, pero mire, la verdad es que en aquel tiempo no habían los recursos que hay ahora, que uno tenga un profesor instruyéndole a uno. Es cierto, claro que sí. Ah, vamos entonces a seguir trabajando la eh, estructura NIFAL. ¿Listo? Entonces coloquemos acá, en esta nueva página. Estructura NIFAL. ¿Qué es la estructura NIFAL? ¿Es una qué? Es una estructura simple. Ah, bueno, voy a hacer acá, Ujú. voy a escribir, voy a escribir cómo está la palabra nifal en el hebreo. Ujú. Así se escribe. Y eso ya nos está indicando también las características de la estructura. El sujeto, ¿qué pasa con esta? El sujeto recibió una acción. Acción. El sujeto recibió una acción simple. Entonces, ¿cómo sería el verbo gobernar acá? Él fue gobernado. Gobernado. Y vamos a colocar acá características. Primera, ojo, Ujú. de la manera en que se escribe el nombre, la estructura en el hebreo, reitero, ahí ya podemos inferir las características de Características. la estructura. Primera, ¿tiene que? ¿Qué podríamos decir nosotros ahí?
Oh, tiene prefijo. Muy bien. Tiene un prefijo que es el prefijo ni. Ujú. Véalo ahí está en rojo. Prefijo ni. Y segunda, la primera La, radical, la primera radical lleva ¿qué? cheva. Muy bien, lleva Sheva. La primera radical lleva Sheva. Esas son las características de la estructura nifal. La vocal que está ahí, la pataj, esa sí es normal del tiempo perfecto. ¿Listo? Ujú, ujú. ¿Qué hacemos? El mismo proceso. Vamos a colocar acá singular. Vamos a colocar acá plural. Y vamos a trabajar el verbo bakash, ya que fue el verbo que escribimos acá en la frase que colocamos para traducir. ¿Qué hacemos? Igual lo que veníamos haciendo. Vamos a colocar 5 veces la radical en el singular. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 5 veces en el singular. ¿Cuántas veces en el plural? 4 veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Listo? Entonces tenemos esto así. 5 veces en el singular, 4 veces en el plural. ¿Cómo Espera vamos? espera un momentito. Recordemos que es el verbo buscar, ¿no? Sí, me hizo buscar mucho. Muy bien. Aquí podemos iniciar con las características del tiempo o con las características de la estructura. Cualquiera de las dos maneras se puede ver. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que cuando en el tiempo perfecto las características del tiempo y de la estructura entran como en conflicto porque se contradicen, hay que preferir las características de la estructura por sobre las del tiempo. Hay que preferir las características de la estructura por sobre las del tiempo. Ok. Desde esa perspectiva podríamos iniciar con las características de la estructura. No tenemos ningún problema. Ujú. Voy a esperar que acabes de copiar. ¿Listo? Y continuamos. Sí. Ok. Podemos continuar, profesor.
Entonces vamos a comenzar con las características de la estructura. ¿Me recuerdas, por favor, las características de la estructura? Bueno, las características son dos nada más. Y dice que lleva prefijo, el prefijo ni, lleva prefijo y que la primera radical lleva cheva. Entonces vamos a colocar un prefijo ni en todos. Prefijo ni. Listo. Cuando coloquemos el prefijo ni, vamos entonces a colocar el cheva en las primeras radicales. Cheva en todas las primeras radicales. ¿Listo? Vamos al plural y cheva en las primeras radicales. ¿Listo? Ajá. Después que le aplicamos al verbo, las características de la estructura. Vamos con las Ahora, ¿cuál es el siguiente paso ahora? características del tiempo. Mm, El cuadrito que hicimos allá se lo vamos a colocar acá. Características del tiempo. Primera característica, ¿cuál es? Tiene Tiene el tiempo perfecto. sí. El cuadrito que hicimos. Sí. Espérese, profesor. Yo lo salté. Tiene las características del tiempo perfecto. Usted sabe que tiene masculino, femenino, tiene El número. cuadrito, más abajo, un poco más abajo, donde dice características del tiempo perfecto. Primero, tiene sufijos. Tiene sufijos. Muy Tiene bien. sufijos. ¿Cuáles son esos sufijos? A, ta, te, ti, u, tem, nu. ¿Listo? Entonces, A, ta, A te. para la tercera persona femenino del singular. A. Ajá. Segunda persona femenino del singular. Ta. A, Segunda ta, persona femenino del a, singular. ta, Te. te, ti. Y primera persona común singular. Ti. Uno, dos, tres, Repito. cuatro. Tercera persona masculino del singular, del masculino del singular no tiene nada. Tercera persona femenino del singular sí tiene y es a. Segunda persona masculino singular si tiene y es ta. Segunda persona femenino singular si tiene y es te. Y primera persona común singular si tiene y es ti. Vamos al plural. Tercera persona común plural si tiene y es u. Segunda persona masculino plural si tiene y es tem. Segunda persona femenino plural si tiene y es ten. Y primera persona común plural si tiene y es nu. Ahí están los sufijos a, ta, te, ti, u, tem, ten, nu. A, ta, te, ti, u, tem, ten, nu. ¿Listo? Ahí está. Por favor, entonces coloca los sufijos en las conjugaciones. Un momentito. Estoy colocándolos.
Lola, y hay un coso. Shh, echa, por favor, que ese sazón de ahí está metido. Muy bien. Ya le colocamos los sufijos. Muy bien. Segunda característica. ¿Cuál es? Que las terminaciones A y U arrastran el acento, mírenlas acá, A y U, y hacen que la vocal de la segunda letra, la raíz del verbo, se volatilice. Entonces colocamos esto acá y colocamos un mete que indique que se volatilizó ese cheva, pero que de todas maneras hay que leerlo. Sí. Ahí Las está. terminaciones A y U arrastran el acento en el momento de la pronunciación Muy y bien. hacen que la vocal de la segunda letra de la raíz del verbo sea reemplazada por un cheva. Exacto. Excepto en Kifil. Muy bien. Excelente. Entonces ya reemplazamos la vocal por un cheva en las segundas radicales. Ujú. Tercera característica. Las terminaciones tem y ten arrastran el acento. Ahorita En cuando el estemos leyendo momento, tenemos en cuenta eso. Y la cuarta característica nos dice que las vocales propias del tiempo perfecto son Kames Gadol para la primera letra de la raíz del verbo y Pataj para la segunda. Pero ujú, acá, como la primera radical ya lleva un cheva, entonces solamente podemos colocar Pataj en donde se pueda. ¿Dónde? Acá en la tercera persona del masculino singular. Acá en la tercera persona femenino no, porque ya se había volatilizado. Acá, segunda persona masculino, segunda persona femenino del singular y acá, primera persona como un singular. Vamos al plural. En la tercera persona masculino del plural, no, porque ya tiene cheva en la segunda radical. Acá, en la segunda persona masculino plural, sí. Segunda persona femenino plural también. Y la primera persona como un plural también. Se le coloca pataj en las primeras, en las segundas radicales. ujú. Voy para allá. ¿Listo? Mm. Muy bien. Entonces, no aplicamos la número 3, la número 4 con la patá, con las cames, porque ya estaba, ya tenía el cheva, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Ahora vamos con una regla que no es ni del tiempo perfecto ni de la estructura, sino del idioma hebreo. No puede ir sola una consonante al inicio o a mitad de palabra cuando está con vocales. Siempre tiene que ir acompañada de algo y ese algo es un cheva. Oh, ¿Dónde colocamos cheva? Reitero, en las consonantes que estén solas al inicio o a mitad de palabra. Al final no hay problema, al final puede ir sola, por ejemplo como acá, como en la tercera persona masculino del singular. Esta parte de acá, ahí sí va sola, no hay problema porque está al final. Pero acá, segunda persona masculino singular, colocamos cheva en la tercera radical, en este caso la letra shin. Acá, segunda persona femenino y acá, primera persona común singular. Vamos al plural. En la tercera persona común plural no hay problema porque va acompañada de una vocal U. Acá. ujú.
segunda persona masculino singular, plural, segunda persona femenino plural y primera persona común plural. En todas esas tres conjugaciones colocamos Sheva en la tercera radical. Profesor, yo quiero dejar plasmado esa última operación que usted hizo. ¿Cómo puedo resumirla? ¿Quieres qué? Plasmar aquí en mi... Ah, en ya. mis Entonces, por favor, apuntes. coloca ahí. Ajá, En las conjugaciones del verbo ajá. se debe acompañar con un Sheva las radicales que estén solas. Reitero, en las conjugaciones del verbo se debe colocar Sheva en las radicales que estén solas. Sí, en las conjugaciones del verbo se debe colocar Sheva en las radicales que estén solas. Sí. Coma. En el tiempo perfecto, Un momentito. Radicales. en el tiempo perfecto, Ajá. son las terceras radicales. En el tiempo perfecto son las terceras radicales Ajá. de las primeras y segundas personas. Son las terceras radicales de las primeras y segundas personas Ajá. del masculino y femenino, coma, del singular y plural. Del masculino y femenino, coma, del singular y plural. Ahí están, son las terceras radicales. Ok. Entonces, profesor, aquí de esta fila, la tercera persona, la primera, la segunda, que es la que está, la que sigue, o esta es la tercera persona del masculino y Dijimos tercera que eran las primeras y segundas, ¿no? Primeras y segundas. sí, Recordemos que esto está de arriba hacia abajo. Es decir, sí. esta tercera de arriba, la tercera, esta es Ujú, tercera, esta es segunda, segunda y primera. ¿Ya? sí, Y también acá ok. en el plural, esta es la tercera, segunda, segunda y primera. ¿Y qué es lo que yo te acabé Ok. de dictar? Que Ujú, se deben acompañar con un Sheva las terceras radicales. Miren, esta de acá, esta y esta. Las terceras ujú, radicales del singular, ojo, del singular y del plural. Las terceras radicales ¿de qué? De las primeras y segundas personas del masculino y el femenino, del ujú, singular y del plural. sí. ¿Sí? O sea que son la letra Shin. Pero mire que de Ujú, las terceras radicales no, en las terceras radicales, en las terceras personas no hay necesidad. ujú, Tercera persona del masculino, mire, es esta de acá. Tercera persona sí. femenino del singular es esta de acá, no necesita llenarse con Sheva. Y tercera persona como un plural tampoco necesita llenarse con Sheva. Son Ujú, las segundas y primeras personas. ¿Listo? ok, ok. Ubicada entonces en lo que te acabé de decir. Sí, estoy ubicada. Bueno, muy bien. Entonces voy a borrar estos numeritos que escribí acá. ¿Qué nos falta? ¿Qué más nos falta acá? Nos falta tres cosas. Una, el acento. Vamos a trabajar el Mm, acento. Una, el acento. Y ¿dónde está el acento?
¿En dónde va el acento? Porque esta palabra bakash, bakash, es el verbo bakash, buscar, tiene acento ahí, en la segunda vocal, bakash, bakash. ¿Listo? Ese acento debe conservarse donde se pueda. Para identificar que el acento está ahí, tenemos que colocarse. ¿Dónde? Dice que acá la terminación A, esta de acá, arrastra el acento, o sea que ahí no. Vamos en el singular. Acá, donde dice la segunda persona masculino singular, colocamos acento en la cof. Acá, segunda persona femenino singular, acento en la cof, y primera persona común singular, acento en la cof. Vamos al plural. En el plural solamente en la primera común plural colocamos acento ahí. ¿Listo? Solo en la primera común del plural. Solo en la primera común del plural. Muy bien. En el singular, sí, en las tres últimas. Recuerda, en el singular, en las tres conjugaciones donde se debe colocar el cheva, también se coloca el acento, pero en la radical anterior. El cheva se llena con cheva las terceras radicales y el acento se coloca en las segundas radicales. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora a leer y luego traducimos. ¿Cómo se leerá esta tercera persona masculino del singular? ¿Cómo se lee? Entonces se lee ni, cash. ni, cash. Nitcash. Muy bien. Segunda, tercera persona femenino del singular. Nit. Entonces, ni, cacha. Nitkesha. 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 Muy bien. Segunda persona masculino del singular. Aquí entonces será nit. Nitkashta. Nitkashta. Y Tercera, segunda, femenino. segunda femenino del singular. Nipkasht. Nipkasht. Y primera persona porque común no singular. se lee ninguno de esos dos cheva, no se leen. No, señora. Cuando hay dos chevas seguidos o un cheva al final de palabra, nunca se lee. Escúchame. Cuando hay un cheva al final de palabra o cuando hay dos chevas seguidos al final de palabra, no se lee. Entonces aquí. La siguiente es nib, ¿qué? Nipkashti. Nikastin. Nipkashti. Muy bien. Vamos al plural. ¿Cómo se leerá el plural? Nip. Nipkeshu. Nipkeshu. ¿Listo? Sí, ya me di cuenta que se lee con este acento que tiene ahí. Muy bien. La segunda persona masculino plural. Nipkashtem. Y ahora Nikastem. Nipkashtem. Y ahora Nipkashtem. Para la segunda persona. Del plural. Femenino del plural. Muy bien. Y primera persona común plural. Nipkashnu. Nikashnu. Nikash. Suena casi como la H americana. La CH americana. Nikashnu. Ya. Nikashnu. Listo. Nos queda una cosita más. Que es la traducción. Es el tiempo perfecto y es la estructura nifal. El tiempo perfecto es un pasado y la estructura nifal es una estructura simple pasiva en la que el sujeto recibió una acción. Y es el verbo bakash, que es el verbo buscar.
¿Cómo Sí. quedará la tercera persona masculino del singular? Él, Fue buscado. muy bien, él fue buscado. Sí, señora. Ella fue Ella fue buscada. buscada. Nipkesha, ella fue buscada. Nipkashta, tú fuiste Buscado. buscado. Y Nipkasht, tú fuiste buscada. Buscada. Muy bien. Nipkashti, yo Yo fui buscada. buscado. Ok. Vamos ahora al plural. Nipkeshu, ellos Fueron buscados. o ellas Fueron buscadas. fueron Ellos buscados. o ellas. Muy bien. Buscados o buscadas. Nipkashtem. Nipkashten es Ustedes o vosotros fueron buscados. Nipkashten es vosotros fuisteis buscados o ustedes fueron buscados. Muy bien. Nipkashten, vosotras fuisteis buscadas o ustedes Fueron buscados. fueron buscados. Muy bien. Nipkashnu. Nipkashnu. Nosotros Yo, vosotros o nosotras fuimos buscados. fuimos buscados o buscadas. Ujú, ¿Listo? ujú. Hemos conjugado el verbo bakash, buscar, en perfecto, perfecto nifal. Voy a tomar una foto y te la envío entonces al... Ay, qué bueno. Que me quede muy bien. Preguntas de esto que estamos viendo. Ujú. Está todo bien, profesor, porque estamos aplicando para que se le quede a uno ahí en la cabeza. Así es, sí, señora. Muy bien. Ahí te envié una foto entonces. Listo, bienvenida. Entonces esa es la clase de hoy. Sí, Estamos entonces en contacto. El Señor te bendiga, que esté muy bien. Voy a subir estas clases entonces al canal y te envío el link. ¿Listo? ok, profesor. Muchísimos Gracias. éxitos. El Señor te bendiga. Cuídate mucho y que esté muy bien. Igual, igual. Usted y sus seres queridos. Amén.